Hoy estoy enamorado más de ti, pues por amor te has entregado por mí. Estoy enamorado. Buenos días, hermanos y amigos. Dios le continúe bendiciendo. Damos gracias a Dios por permitirnos estar una vez más en su casa. Hoy damos formal inicio a una nueva reapertura de servicios presenciales. Así que damos gracias a Dios y oramos para que en este tiempo el Señor pues una vez más nos bendiga, pero que también dirija todos estos servicios que vamos a estar teniendo de manera presencial. A los que podrán ver este video más tarde, que el Señor también le continúe bendiciendo y esperamos pronto pues volver a tenerles aquí en casita. Quisiera que me acompañaran y abran sus Biblias o enciendan sus dispositivos electrónicos en el libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 del versículo 1 al versículo 10. En esta parte de la palabra del Señor está hablándole el apóstol Pablo a los hermanos en Éfesos, y él habla acerca de un tema que para muchos es algo, digamos que un poco sencillo, pero que para otros no, y trae un poco de confusión porque él habla acerca de la salvación y de qué forma somos salvos. Dice el apóstol Pablo a los Efesios 2 del versículo 1 en adelante: a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos todos nosotros también vivíamos en otro tiempo, seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es el resultado de las obras, para que nadie se vanagloríe. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Damos gracias a Dios porque Él nos salvó, por su amor, por su gracia, no porque ninguno de nosotros hubiéramos hecho algún acto que pudiera ganar ese favor de Dios. No somos salvos por las obras que hacemos, no somos salvos por eso, porque aun cuando nuestras obras pudieran ser buenas, muchas veces esconden una intención que no es la correcta. Entonces, para que aquellos que tienen la oportunidad de hacer mejores obras no vayan a pensar que por eso voy a ser salvo, el Señor no. El Señor nos salvó por su gracia, por su gran misericordia. Y sin embargo, el ser salvo hace que entonces tú y yo hagamos buenas obras. Hace unos días alguien, un cristiano, me hizo un comentario acerca de una persona que no es cristiana y que se comportó de una manera no muy correcta. Y para todos nosotros no es un secreto que en muchos momentos nosotros juzgamos por la actitud del momento y hasta lo condenamos. Y yo recuerdo que a mí me tocó mucho porque yo dije, oye, tú y yo un día estuvimos así mismo. Y por la gracia de Dios, hoy actuamos de una manera diferente. Por la gracia de Dios, no lo crucifique, ora por él.
y tal vez en un momento el Señor tenga un plan especial y esa persona sea salvada. Es por su gracia, es por su amor, es por su salvación que tú y yo hoy actuamos de una forma diferente. No nos dejamos llevar pues por los deseos de la carne y esa naturaleza humana con la que venimos. Es por eso. Pero hoy estamos a un paso adelante de donde ayer estuvimos. Pero hay muchas personas que todavía están ahí atrás y que necesitan ese empujoncito, ya sea porque le prediquemos, porque el Señor esté tratando con ellos, para dar ese paso aquí y disfrutar de esa gracia y de esa salvación con la cual hoy disfrutamos. Oramos para poner todo en la mano del Señor y para que su Espíritu Santo esté tratando con todos y cada uno de nosotros. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia. Te damos gracias por quien eres tú. Gracias, Padre, porque una vez más tú nos permites volver a tu casa y adorarte, bendecir tu nombre desde este lugar, Señor. Hoy ponemos en tus manos a todos los hermanos que pueden estar aquí y que con corazones alegres y dispuestos han sacado este tiempo para venir y adorarte. Pero también ponemos en tus manos a aquellos que están en sus hogares y que más adelante van a poder disfrutar de este servicio. También a ellos te pedimos que tu gracia, tu misericordia les alcance, Señor. Gracias, Padre, porque somos bendecidos al poder vivir en un país con libertad de culto, donde libremente venimos y te adoramos y levantamos nuestras manos, levantamos nuestras voces y te cantamos a ti. Gracias por ese privilegio, Señor, porque hay hijos tuyos que no lo tienen, Señor. Ten misericordia y cuidado de aquellos también, Señor, te lo pedimos. En tus manos está este servicio y cada uno de los hermanos que van a tener participación. Padre, lo ponemos en tus manos y te decimos que a tu Espíritu Santo tenga la libertad de actuar, de tratar con cada uno de nosotros, de corregirnos a través de tu palabra. Damos la libertad a tu Espíritu Santo para que haga en este lugar conforme a tu voluntad. Todo lo que aquí hacemos, Señor, es para ti, es para glorificar tu nombre, porque tú eres el protagonista principal de este tiempo. Recibe tú allá en tu trono toda alabanza que desde este lugar se levante. Tú eres bienvenido en este lugar, Padre. Gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho y por lo que sabemos que tú seguirás haciendo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor le continúe bendiciendo. Voy a pedir a Andrés que nos acompañe por aquí para darle inicio a nuestro tiempo de alabanzas. Muy buenos días, mis hermanos. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas. Es más que un privilegio poder estar en la casa del Señor, ¿verdad que sí? Esta es una oportunidad que el Señor en este tiempo nos está dando. Hemos vuelto a casa nuevamente y también darle un saludito a todos aquellos que están viéndonos a través de la plataforma. Dios bendiga sus vidas y siga protegiéndolo. Yo quiero que en esta mañana podamos leer una pequeña porción de la palabra que está en el libro de Romanos, en el capítulo 8, del versículo 38 y 39, y va de acorde a lo que dijo Jordania. Su amor es infinito y es sin condiciones, por lo cual nosotros deberíamos decir lo que dice este versículo. Dice el libro de Romanos en el capítulo 8, versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cada cristiano debe tomar esta palabra y hacerla de él, porque nosotros tenemos una esperanza viva, y la esperanza viva es que el Señor ya pagó el precio y que nosotros estamos preparando el terreno para que cuando podamos ir al cielo, nosotros ser reconocidos delante del gran Rey.
Así que yo quiero invitarle, iglesia, que en esta mañana vamos a adorar al Señor. Yo quiero que se pongan sobre sus pies. Vamos a ponernos en actitud de entregarle a Dios lo que trajimos en esta mañana. Así que adoremos al Señor en esta mañana. Vamos con nuestras palmas a adorar al Señor. Como un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. ¿Cuántos están listos para danzar? Todos danzando. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Aleluya, seguimos adorando al Señor. Ríos de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí, decláralo. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yeah. Gracias, Señor. Vamos a declarar todos en esta mañana que hay vida en el río de Dios. Te adoramos, Señor. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está. Decláralo, iglesia. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Vamos todos. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. En el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Decláralo. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Oh, 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 oh. El río de Dios está aquí. Te adoramos, Señor. Bendecimos su nombre, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das de poder danzar en tu casa.
de danzar en el río que solo tú sabes dar. Gracias, Señor. Seguimos adorándote en esta mañana. Sabemos, Señor, que tu Santo Espíritu está en este lugar. Yo sé, Señor, que tú te mueves en medio de tu pueblo. Queremos levantar nuestras manos y poder decir que tú estás aquí moviéndote, Señor, que tú te mueves en nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, aleluya. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré. Quiero escucharte, iglesia, y te llamamos milagroso. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Decláralo con tu boca. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, Señor. Te adoramos, Dios. Así eres tú. Señor, sabemos que tú obras a través del silencio, que muchas veces hemos dado rodilla por algo que queremos, y que tú estás obrando en medio del silencio, y muchas veces, Señor, no podemos ver, porque tu respuesta es a tiempo. Señor, en esta mañana te pedimos que todos aquellos que están orando por un milagro, que tú responda en tu tiempo, Señor. Aleluya.
Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Decláralo, iglesia. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Decláralo ahí donde tú estás, en tu casa, en este momento. Tu problema es resuelto en las manos del Señor. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Decláralo. Así eres tú, Señor. Te adoramos, Dios. Sabemos que tú obras en medio del dolor, en medio de la dificultad. Tú estás obrando. Y decimos a tu Espíritu Santo que hable a nuestras vidas. Muy bien, les decía que le daba gracias al Señor por permitirnos estar en la casa de Dios adorando su nombre. Estamos sumamente contentos, complacidos con Dios por lo que Él ha estado haciendo. Dios nos ha llevado por caminos que no pensábamos que íbamos a transitar durante todo este tiempo. Nos ha empujado a hacer muchas cosas nuevas para nosotros, grabar y transmitir, editar, y ahora mismo lo que estamos haciendo, servicios grabados donde los hermanos que no están presentes pues van a poder compartir viendo esto en las redes, específicamente YouTube. Eso fue nuevo para nosotros y logramos con la ayuda del Señor hacerlo, y otros hermanos que nos han apoyado, y el equipo que ha estado trabajando lo ha hecho bastante duro, fuerte, y bendecimos su nombre, el nombre del Señor por ello. Y hoy estamos de vuelta en casa con alegría, con gozo, esperando que la bendición de Dios siga extendiéndose como cantábamos hace un momento. Así que yo quiero invitarle a todos ustedes y a los que nos estarán viendo a través de la plataforma YouTube, que oremos y pidamos al Señor entonces que nos bendiga a través de su palabra. Hay una palabra de Dios fresca para todos nosotros, así que quiero invitarle por favor a que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros te damos las gracias porque en tu infinita misericordia y tu favor hoy podemos estar nuevamente en este lugar, en esta casa de adoración, en este lugar que ha sido consagrado para la adoración a tu nombre. Sabemos que tu palabra nos enseña que tú no habitas en templo hecho de mano de hombre. Lo entendemos, eso lo entendemos. Pero para nosotros esto es un hogar, es un refugio, es una embajada, es un lugar desde donde podemos juntos adorarte en confraternidad, en familia. Así que recibe este tiempo y háblanos ahora. Dirígete a nuestros corazones.
Trabaja en nosotros de tal manera que haya transformación. Que tu Espíritu Santo encuentre en esta audiencia presencial y virtual corazones preparados para recibir tu palabra. Corazones dispuestos a ser transformados. Así que, Señor, muchísimas gracias por tu palabra y lo que a continuación estaremos compartiendo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias sean dadas al Señor. Bien, entonces miren, amados hermanos, hace ya 2 semanas iniciamos una serie titulada Un cristiano trascendente, basada en la carta de Pablo a Filemón. Y ha sido una aventura maravillosa, de verdad que yo sabía que los perfumes vienen en frascos pequeños, ¿verdad? Y yo nunca me había detenido a estudiar la carta de Filemón en los más de 15 años que tengo en el Evangelio. Y de verdad que estoy sorprendido con las riquezas que he encontrado aquí. Es una carta que usted no va a encontrar doctrinas básicas y fundamentales, pero va a encontrar una serie de enseñanzas tan maravillosas, y hemos estado viendo esto. En la primera semana pudimos aprender de Filemón, cómo ser un cristiano que impacta a otros a través del testimonio. Y vimos algunos elementos importantísimos sobre eso. La semana pasada estuvimos viendo cómo un cristiano debería reaccionar ante situaciones particulares. Como por ejemplo, cuando recibe una orden, una instrucción, cómo deberíamos responder. Cuando tenemos algún tema pendiente, cómo deberíamos solucionarlo. Y cómo el rasgo de la obediencia es un rasgo característico de todo creyente. Y eso es maravilloso. Hoy vamos a ver otra página. Y hoy no vamos a hablar de Filemón per se. Vamos a hablar de otra persona y vamos a aprender de esa persona. Así que yo quiero que vayamos, por favor, abra su Biblia en la carta de Pablo a Filemón. Y vamos a leer desde el versículo 8 en adelante. Hoy te voy a presentar a otro personaje. Y este personaje yo sé que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Filemón, versículo número 8. Filemón solamente tiene un solo capítulo, así que no es fácil o no es difícil encontrarlo, más bien perderse. Filemón usted lo va a encontrar después de Tito y antes de la carta a los Hebreos. Cuando estén conmigo me dicen amén o me dicen ayayay mientras no lo encuentren. No escuché ningún ayayay, o sea que empezamos. Dice la palabra del Señor desde el versículo 8 aquí en la carta de Pablo a Filemón: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mostrarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy. Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como un hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, le dice Pablo a Filemón, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Dios nos bendiga con su palabra en esta mañana, en este servicio. ¿Alguna vez te has sentido con la necesidad de escapar, de salir corriendo, como decimos?
¿Alguna vez has querido huir y huir tan lejos, huir tan distante de aquello que te está atormentando, de aquello que te está persiguiendo, de aquello que angustia y llena de dolor tu vida? Yo le puedo decir que yo he sentido esa sensación y ese deseo en muchas ocasiones. Y hoy le voy a presentar a todos ustedes a un individuo que también lo experimentó. Sí, vamos a hablar de Onésimo. Por eso el título de hoy se denomina De lo inútil a lo útil. De lo inútil a lo útil. Onésimo, precisamente Onésimo es la razón por la cual se escribió esta carta. Pablo le escribe a Filemón intercediendo por Onésimo, como ustedes pueden ver y hemos leído en la porción que hemos visto. El propósito esencial de esta carta es persuadir a Filemón para que reciba de vuelta a Onésimo. Y yo quiero presentarte a Onésimo en dos maneras: Onésimo el inútil y Onésimo el útil. Lo interesante de esto es que el nombre de Onésimo significa útil. El nombre de Onésimo significa útil. Y qué interesante que lo útil en un principio era inútil. Te presento a Onésimo el inútil. Onésimo el inútil era un esclavo de Filemón. Lo podemos ver en el versículo 16. El versículo 16, Pablo le dice a Filemón: ya no como esclavo, sino como más que esclavo. En otras palabras, Onésimo era un esclavo. Y permítame decirle que ser esclavo en los tiempos bíblicos no se asemeja en nada a lo que es ser un empleado hoy. En nada. Literalmente en nada. Los esclavos en los tiempos bíblicos no tenían libertad de expresión ni libertad de acción. Amén, oye, ya. Empezó feo el mensaje. Libertad de expresión no tenían, libertad de acción no tenían posesiones propias. Las posesiones que poseían eran de sus amos. Los hijos que poseían le pertenecían a sus amos. Los hijos. Y como si fuera poco, no se les reconocía en cuanto al matrimonio civil. No tenían el derecho de ser reconocidos civilmente en sus matrimonios. Sus dueños podían venderlos, sus dueños podían a voluntad separarlos, darlos, torturarlos y hasta matarlos sin tener ningún tipo de consecuencia. Bajo esta opresión se sentía Onésimo. Por supuesto, Filemón era cristiano. Y estoy seguro que Filemón no lo trataba de mal manera. Aunque la Biblia no nos enseña, no nos habla al respecto. Sin embargo, imagínense a Onésimo bajo esta condición. Bajo todas estas limitantes. ¿Quién no quisiera salir corriendo? ¿Quién no quisiera huir? Onésimo el inútil no solamente era un esclavo, Onésimo el inútil también era dañino y perjudicial para la salud emocional de su amo. Mira lo que dice el versículo número 18. En el versículo 18 dice: y si en algo te dañó. O sea, aparentemente Onésimo cometió un daño a nuestro amigo Filemón. Onésimo hizo algo que aparentemente dañó a Filemón. Y es posible que este daño que haya ocurrido se haya sumado a todos los sentimientos acumulados durante tantos años de no tener la libertad que podían tener otros. Onésimo el inútil no solamente era esclavo y había causado daño, también era un deudor. Porque en el mismo versículo 18 Pablo dice y sugiere que tenía algún tipo de deuda o había robado o sustraído algo. Él dice: y si te debe, ponlo en mi cuenta.
yo, Pablo, que estoy escribiendo esto, míralo aquí, te lo estoy escribiendo, yo pagaré. Posiblemente había sustraído algo. Y ese era Onésimo el inútil. Onésimo el inútil no solamente era un deudor. Onésimo el inútil era un fugitivo. Sí, un fugitivo. En el versículo número 15 nos dice que... Oh, me pasé de página. Porque quizás para esto se apartó de ti por un tiempo. Él huyó de su amo. Huyó de Filemón, Onésimo. Él escapó. Ahora, yo quiero que ustedes sepan que los esclavos que escapaban y eran encontrados podían ser castigados hasta con la muerte. Y repito, no había consecuencia para su amo. Habiendo dicho esto de Onésimo el inútil, permíteme recordarte que este Onésimo el inútil es la típica persona con la que tú y yo podemos identificarnos. Porque no era un superhéroe, no tenía ningún superpoder, no tenía un conocimiento superdotado. Onésimo no era una persona rica. Onésimo era alguien que no había tenido oportunidades como otras tantas personas no la han tenido. Onésimo el inútil es la típica persona que bajo circunstancias adversas y cansado de las mismas, toma malas decisiones. Igual que usted, igual que yo. Onésimo el inútil es ese tipo de persona que grita por tener oportunidades para la vida, pero no la encuentra, y a los lugares que va no la consigue. Onésimo es la típica persona que es inútil porque está sin Cristo, porque está sin esperanza, porque no tiene medios para avanzar y crecer, porque siente impotencia. Onésimo el inútil eres tú. Onésimo el inútil soy yo. Onésimo el inútil son esas personas que caminan por las calles. Onésimo el inútil es nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo que no tiene a Cristo, nuestro familiar. Él es Onésimo, que grita sin palabras: necesito ayuda, necesito a alguien que me presente a Cristo. Esta historia empezó como triste, ¿verdad? Pero como los cuentos de Disney, esta historia tiene un final feliz. Y es que Onésimo, en medio de su desventura, allá fugitivo, se encontró con Cristo. Y su vida fue transformada drásticamente. Se encontró con Cristo y su vida no volvió a ser la misma. Lo que tanto buscaba lo encontró a él. Como dijo el Señor Jesús: yo los elegí a ustedes, no ustedes me eligieron a mí. En Juan, ¿verdad? Por lo tanto, esta historia no termina como le hemos planteado. Y por eso yo quiero ahora entonces comenzar a hablarles de Onésimo el útil. Onésimo, que significa útil, fue inútil mientras estuvo sin Cristo. Pero ahora con Cristo va a hacer honor a su nombre y va a convertirse en alguien útil. Por eso Pablo, en el versículo número 10 y 11, ruega a Filemón diciéndole: mira, en otro tiempo él nos fue inútil, pero útil ahora nos es útil. Onésimo ahora nos es Onésimo, nos será útil. Y vamos a ver entonces esta faceta de Onésimo. En primer lugar, Onésimo pasa de ser un esclavo a ser hijo. Mire lo que dice el versículo 10. El versículo 10 dice: te ruego por mi hijo Onésimo, dice Pablo, a quien engendré en mis prisiones. Wow.
hasta preso Pablo era productivo y útil. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Onésimo, en su sentimiento de despojo, en su sentimiento de soledad, siendo esclavo sin tener oportunidad, pasa de ser esclavo a ser hijo de Dios. El evangelio de Jesucristo, el evangelio poderoso que Cristo nos dejó, tiene la capacidad de transformar a las personas. Y a través de este evangelio nosotros somos adoptados hijos de Dios. Pero Onésimo no fue lo único que encontró. Porque miren, dice Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 16 que él no se avergonzaba del evangelio porque el evangelio era poder de Dios. Y Onésimo estaba experimentando ese poder. Ese poder le transformó en un hijo. Pero él no solamente encontró a Cristo. Onésimo no solamente encontró la salvación. Onésimo encontró una familia. Lo que no tenía lo encontró. Lo que necesitaba lo encontró en Cristo y su evangelio. Vio a Pablo como su padre espiritual. Vio a los demás miembros de la iglesia como hermanos. Imagínense un hombre que durante tal vez toda su vida había sido esclavo, no sabía lo que es recibir afecto, tal vez no sabía lo que era recibir un abrazo de un hermano sincero, quién sabe. Ahora encuentra a un padre, ahora encuentra a una familia. Muchos de nosotros en el evangelio ahora encontramos y tenemos una gran familia. Aquellos con problemas familiares, con carencias familiares, ahora reciben satisfacción de esas carencias a través de la iglesia, a través de los hermanos, a través de Cristo. Wow. Con cualquiera después de una experiencia como esta se convierte en alguien útil. Onésimo el útil no solamente pasa a ser hijo. Este hombre pasa de ser alguien dañino y perjudicial para otro a ser un servidor. Mire lo que dice el versículo 13, vaya conmigo al versículo 13. Yo quisiera retenerle conmigo, dice Pablo. Mírelo ahí, versículo 13. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirva en las prisiones por el evangelio. Este hombre que no llenó el estándar de ser esclavo porque estaba causando daño a alguien que no rinde en un empleo, que no cumpla con los reglamentos de una empresa, se cancela, como decimos comúnmente, se bota. A un esclavo se regala. En ese tiempo se regalaba, se daba, se maltrataba, se torturaba y hasta podían matarlo. Onésimo tenía, como decimos, había jugado todos los números de la lotería. Sin embargo, este Onésimo, después de encontrarse con Cristo, se convierte en un servidor y comienza a hacer honor a su nombre. Ahora él es una persona útil. Y eso es lo que hace el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo cambia a las personas. El evangelio de Cristo da oportunidades. El evangelio de Cristo toma nuestra experiencia y la utiliza para beneficiar a otros. En Cristo, Onésimo fue transformado. En Cristo, tú y yo somos transformados. En Cristo, aquellos que no lo conocen pueden ser transformados como lo fue Onésimo. Por eso recordamos lo que Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bajo la realidad que se encontraba Onésimo, él no tenía esperanza, humanamente hablando. ¿Cuántos miles de años después fue que se abolió la esclavitud? Miles de años después. Onésimo no tenía esperanza de ser libertado. Pero en Cristo la desesperanza es transformada en esperanza.
y tuvo que encontrarse con Pablo para que intercediera por él y las cosas sean cambiadas. Onésimo el útil pasa de ser un deudor o posiblemente un ladrón a ser un amado hermano. Mire lo que dice el versículo 16. Mire, ahí dice, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Wow. ¿Usted sabe lo que es un hermano amado? Porque nosotros tenemos hermanos y hermanas, pero no necesariamente nuestros hermanos se sienten amados por nosotros. No necesariamente nuestros familiares sienten un amor recíproco de allá para acá y de aquí para allá. Pablo está diciendo que Onésimo estaba experimentando un amor de hermano que siente y experimenta amor. Pasa de ser un ladrón, por así decirlo, posiblemente, a ser un hermano en Cristo y un hermano amado. A Onésimo les fueron saldadas, le fueron perdonadas todas las deudas espirituales que tenía. Y las deudas físicas, encontró un padre espiritual que está intercediendo por él para que también sean perdonadas. Y eso es lo que está haciendo Pablo con Onésimo. Pablo está intercediendo para que la cuenta pendiente que tiene Onésimo sea saldada, porque el evangelio no solamente perdona espiritualmente, sino que invita al perdón entre los hermanos y a perdonar y saldar cosas pendientes que hayan en el pasado. Porque el evangelio transforma, el evangelio restaura las cosas, y para que las cosas sean restauradas, lo que está pendiente del pasado tiene que ser saldado también. Amén, oye. Onésimo, por último, pasa de ser un fugitivo a ser un reconciliado. El versículo 12 y el versículo 15 nos lo expresa. El versículo 12 el apóstol Pablo dice: el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Y en el versículo 15 dice: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Huir, como le dije al principio, es la reacción natural de todos nosotros ante situaciones y problemas a los cuales sentimos temor de enfrentarlos. La procrastinación, ¿has escuchado hablar de esa palabra? Procrastinar es postergar, es que tengo algo que tengo que hacer y lo dejo para más tarde, y al final nunca se hace. Nosotros, cuando tenemos problemas pendientes con personas, cuando tenemos que pedir perdón, cuando tenemos que perdonar, cuando tenemos que sentarnos a hablar y ponernos de acuerdo con cosas y conflictos, nosotros solemos tener una actitud que procrastina, que deja para después, porque tememos en nuestro interior enfrentarla. Onésimo huyó de eso. Se convirtió en un fugitivo porque no quería hacer frente a sus errores en el pasado. Pero cuando venimos a Cristo, Cristo nos cambia, nos transforma, nos abraza y nos pone de frente a ver nuestro pasado pendiente y nos encamina para que lo solucionemos. Pablo envió de vuelta a Filemón, a Onésimo. Y Onésimo se había convertido en alguien muy útil para él, en alguien de confianza. Onésimo había crecido tanto en el evangelio que era uno de los colaboradores de Pablo. Onésimo, aunque ustedes no lo crean, se llegó a convertir en pastor en Efesio, según la historia de la iglesia, los padres de la iglesia. Onésimo fue pastor en Efesio. Onésimo fue pastor en Berea, allá en Tesalónica. ¿Se acuerdan de los de Berea cuando Pablo le predicó? Que ellos comenzaron y abrieron las palabras de Dios y comenzaron a ver si lo que Pablo decía era correcto. Pues mire la calidad de esos hermanos y a quién le ponen como pastor, para que usted vea que Onésimo llegó a crecer de tal manera que Pablo lo colocó en Berea y después, o antes, una de las dos, no sé el orden, lo coloca en Éfeso.
Sí, Onésimo el fugitivo. Onésimo el ladrón. Onésimo el dañino, el que era esclavo. Aparentemente Onésimo encontró la libertad. Libertad literal, libertad espiritual y libertad de su esclavitud física. Porque ¿cómo él va a ser pastor siendo esclavo? Filemón lo perdonó de tal manera que le dio la libertad. Qué maravilloso es el Evangelio de Cristo. Qué fascinante. Onésimo el útil, entonces, es todo aquel creyente que cansado del pecado, que cansado de correr, que cansado de huir, que cansado de dañar, que cansado de tomar malas decisiones, ha tenido un encuentro con el Evangelio poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y su vida ha sido transformada, pasando de inutilidad a utilidad. Sí, tú y yo, amado hermano, podemos mirarnos en la experiencia de Onésimo. Onésimo el útil es la evidencia que nos da una esperanza de que sí se puede cambiar en Cristo. Con este currículo que tenía Onésimo, no lo reciben en ninguna casa como esclavo. Sin embargo, Dios lo llevó hasta a ser un pastor. En Cristo, a través del Evangelio, hay oportunidad. Hay esperanza, amados hermanos. Onésimo, el útil, ahora es un ejemplo de que Cristo viene a satisfacer las necesidades internas que incluso nuestras propias familias no han satisfecho. Recuérdense lo que dijo el salmista: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor Jehová me recogerá. El Evangelio viene a satisfacer las grandes necesidades del hombre. El Evangelio de Cristo hizo de Onésimo alguien útil, y ese Onésimo útil es la garantía, junto con nuestra propia vida como testimonio que ha sido cambiada y transformada por Cristo, de que cuando vamos a predicar o cuando prediquemos a otros, esos otros también pueden ser transformados y pueden encontrar la liberación que sus almas necesitan en el Señor Jesucristo. Onésimo pasa de ser inútil a ser útil. Onésimo, cuyo nombre, repito, significa útil, antes de Cristo era inútil. El útil era inútil, pero en Cristo el útil pudo volver a convertirse en útil, aunque parezca un trabalengua. El evangelio que hoy vivimos, el evangelio que hoy predicamos, es un evangelio de poder. Les recuerdo lo que dijo Pablo a los romanos en el versículo 16 del capítulo 1. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y Onésimo es un ejemplo de ese poder transformando una vida. Usted y yo somos ejemplos vivos de que el evangelio puede transformar corazones. Por lo tanto, amados hermanos, quiero concluir de esta manera. Nuestras vidas las estamos viviendo como Onésimo el inútil. Estamos esclavizados. Póngale el nombre a esa esclavitud. Esclavizado por las redes, esclavizado por la pornografía, esclavizado por las relaciones sexuales fuera de tiempo y fuera del orden de Dios, esclavizado a la mentira, al pecado. Estamos esclavizados a la comida, somos glotones. Amén o yayay. Estamos esclavizados a vivir de apariencia, o sea, a vivir en una mentira, en un mundo ficticio. No sé, estamos siendo inútiles como Onésimo, dañando a otros sin que nos importe. Dañamos con palabras, dañamos con actos, hacemos la cosa porque queremos.
sin ver las consecuencias de que todo lo que hacemos afecta a otros de bien o mal manera. Estamos viviendo como Onésimo el inútil, robándole el tiempo a Dios, robándole el dinero a Dios, robándole el tiempo a la empresa donde trabajamos, robándole el tiempo a nuestra familia, tomando lo que no es nuestro, robándonos la luz, el telecable, el internet. Pastor, pero usted dijo que esta historia iba a terminar como la de Disney, que iba a terminar feliz, pero usted está terminando como muy duro. Es que para que haya salud, la medicina tiene que picar. Estamos como Onésimo el inútil, huyendo de nuestros problemas, huyendo de nuestras responsabilidades, huyendo de los conflictos pendientes por resolver. Yo quiero invitarte a que meditemos en esto, pero que también evaluemos lo que tenemos en Cristo. Lo que Onésimo el útil experimentó, una gran familia de la fe, nosotros la tenemos hoy. Usted cuenta en Cristo con esta familia. Lógico, aquí faltan muchos más, pero usted cuenta con una familia que puede amarle y que puede satisfacer esa necesidad que usted tiene dentro. En Cristo usted puede ser como Onésimo el útil, que experimentó poder servir y ser útil con sus experiencias, con sus dones y talentos. Tus dones, tus talentos son indispensables para que este proyecto, este ministerio, esta iglesia pueda seguir hacia adelante. Tú tienes lo que hace falta para que esto siga hacia adelante. Lo que tú sabes hacer. Ay, pastor, pero que yo soy una ama de casa. Ah, pero la iglesia se necesita que se limpie. Yo no soy muy bueno hablando, pastor, pero yo soy bueno con las manos. Pues con tus manos tú puedes poner al servicio del Señor. Lo que tienes, lo que sabes hacer, puedes utilizarlo para Dios, y es una oportunidad que te va a ser útil, como Onésimo fue útil. Onésimo también experimentó el amor fraternal entre los hermanos. Onésimo experimentó la reconciliación con Dios y la reconciliación con su pasado, la reconciliación con quienes él mismo le había dañado. Por eso, mis amados hermanos, yo creo que es muy relevante la vida de Onésimo para con nosotros. Cuando vimos a Filemón, vimos un estándar como muy alto. Y le invito por favor a que vean los videos en nuestra página en YouTube, en nuestro canal en YouTube, Iglesia Evangélica Misionera Valle Verde. Busque el Cristianismo Trascendente 1 y 2 y vea el carácter de Filemón. Oye, qué estándar tan alto tenía este hombre. Pero cuando miramos a Onésimo, como que nos podemos, ¿cómo se dice? Nos podemos identificar más. Porque miramos a alguien que empezó mal y terminó bien. Miramos a alguien a quien pudimos ver sus errores, sus frustraciones, pero podemos ver cómo Cristo pudo transformar. Y con eso nosotros podemos identificarnos mucho más. Una última cosa. Usted conoce muchos onésimos inútiles que necesitan ser transformados en onésimos útiles. Usted tiene vecinos, usted tiene familiares, usted tiene conocidos, compañeros de trabajo, que no tienen que decirle a usted, hábleme de Cristo. Sus acciones le dicen, háblame de Cristo. Ayúdales. Te necesitan. Aquí hay una silla con el nombre de ellos. Aquí hay un lugar donde ellos pueden venir y pueden satisfacer su necesidad más profunda en Cristo. Pero tú tienes que dar el paso de alcanzarlos. Tú tienes que acercarte a ellos, como Pablo se acercó a Onésimo. Pablo estaba preso y allá él pudo ayudar a Onésimo desde allá y lo convirtió en su servidor, en su hijo amado.
tú puedes hacer lo mismo, puedes convertirte en un padre, una madre espiritual para otros. Y la semana que viene, con más tiempo, estaremos viendo eso. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a poder poner en práctica lo que hoy hemos visto, a encontrar en el Evangelio el poder que se necesita para que nuestras vidas sean transformadas completamente, pero también experimentar los beneficios de este Evangelio y llevarlos a otros. Ahí donde estás, quiero invitarte a que incline tu rostro y ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, habiendo escuchado tu palabra y habiendo visto la transformación de Onésimo, nuestros corazones se estremecen. Mi corazón se estremece. Me compunjo dentro de mí, Señor. Porque en otro tiempo, como leímos en Efesios 2, yo estuve sin Dios, sin esperanza. Y es la historia de Onésimo, es la historia de todos y cada uno de nosotros, Señor. Pero tú, en tu gran amor y misericordia, por gracia nos has salvado. Yo quiero pedirte por cada hermano que me está escuchando y que está conmigo orando. Señor, ayúdales. Revélale todo el beneficio que hay en este poderoso Evangelio de Cristo. Y que como Onésimo puedan pasar de inutilidad a utilidad y experimentar todo este beneficio. Señor, en el nombre de Jesús yo oro para que las necesidades profundas de estos hermanos puedan ser satisfechas en la persona de Cristo Jesús, como lo fue en la vida de Onésimo. Señor, quiero pedirte que si hay temas pendientes en muchos de ellos que no han querido enfrentar y que tienen temor y que han estado huyendo, Señor, ayúdales, llénale del valor necesario para volver y enfrentar esas situaciones. Pero también te pedimos que nos ayudes, oh Dios, a hablar a otros de este Evangelio que puede cambiar. A hablar a aquellos que están sin Dios y sin esperanza. Aquellos que son objetos de ira, de castigo. Mas en Cristo pueden tener libertad, amor, perdón, liberación de sus cadenas. Gracias, Señor. Ruego en este momento para que tu presencia que se mueve en este lugar, Padre Santo, llene cada corazón y cada vida, estimulándole, animándole, equipándole para testificar de este poderoso Evangelio de Cristo. Gracias, Padre Santo, te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Espero que estas palabras que hemos compartido puedan ser de bendición y utilidad y edificación para sus vidas. Recuerden, mis amados hermanos, en Cristo hay más de lo que ya hemos experimentado. No nos conformemos con simples migajas. Estamos llamados a satisfacer nuestras hambre en una mesa amplia, llena de alimentos en Cristo Jesús. Así que le invito a que nuevamente vea este sermón junto con los demás cuando ya esté colgado en el canal en YouTube y pongamos en práctica todo esto.